Estamos estudiando la Trinidad. Estamos estudiando, bueno, todos aquí están bastante avanzados en la Biblia y pueden entender estos temas tan grandiosos. Pero estamos hablando de la persona de Dios. Es una persona que ni los cielos de los cielos lo contienen. Su calidad es tan grande, tan alta, que nosotros solamente tenemos una revelación de él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Puso límites a los mares para herir su orgullo. Y le puso límites a los mares. Dice, y estos tan solo son los bordes de sus caminos. Pero dice, y el trueno de su poder, ¿quién lo entenderá? Uno de los grandes teólogos que ha tenido el cristianismo es Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino pensaba en este tema de Dios, de su deidad, de la Trinidad, de la deidad de Jesucristo, de la deidad del Espíritu, y dice que estaba con esos pensamientos que no le cabían en su mente de tan grande que era. Solamente imaginar que Dios es eterno, que no viene de ningún lado, que siempre ha estado ahí, nunca, ya quedamos completamente anonadados. Y dice que él un día iba caminando por la playa y ve que un niñito estaba haciendo un hoyo, y entonces en el hoyo traía un balde y empezaba a echarle con agua con el balde para llenar el hoyo. Y entonces Tomás de Aquino dice, ¿qué estás haciendo? Quiero llenar este hoyo. Entonces le dice Tomás de Aquino, dice, pero que tú no piensas, le dice, ¿cómo tú vas a llenar ese hoyo? Tú le puedes echar todo el océano ahí y si nunca se va a llenar. Entonces el niño le dijo, ¿y qué piensa usted que con ese jicarito, esa cementecita tan chiquitita que tiene, usted va a pensar quién es Dios? Bueno, después se convirtió en una leyenda, dicen que fue como un ángel que le dijo, mira, tú nunca vas a entender tanta grandeza de un Dios tan grande. Eso está escrito. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios. Y hoy día yo quisiera ver la Trinidad. Estuvimos hablando, ¿por qué nosotros no tenemos una lista de todas las cosas que nosotros creemos? Que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que creemos esto. Como los credos, hay un credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, etc. Pero siempre que hablamos de esto, llegamos a algún quiebre, nos equivocamos. Y siempre que ponemos esto creemos, ya hacemos una división. Porque el que no crea eso ya está dividido con nosotros. Entonces nosotros estuvimos viendo un poco de tiempo, que no es usual en nosotros, pero vimos cómo en los concilios usaron lo mejor que tenían en ese tiempo para defender la deidad de Cristo, por ejemplo, para defender la Trinidad contra las herejías. Pero ellos usaron lo mejor que había en ese tiempo, era la filosofía griega, la metafísica de Platón, etc. Entonces, aunque fue un muy buen intento, y ellos defendieron en los concilios la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, defendieron que tenemos un Dios en tres personas, pero nosotros no usamos esos credos porque tenemos la Biblia. Y cualquier cosa que nosotros queremos decir que creemos, vamos y abrimos las Escrituras. Y cada generación debe abrir la Biblia y decir, esto es lo que Dios me dijo a mí. Nosotros hoy día tenemos que leer las Escrituras y vivir las Escrituras nuevamente. Y no hacer como esto creemos. Nosotros creemos en Cristo, creemos en la palabra de Dios que es infalible y cualquier cosa la estudiamos. Que creemos en la predestinación, ya vamos a ver qué dice la Biblia de la predestinación. Creemos que Jesucristo es Dios, vamos a ver qué dice. De hecho, Marcelo estaba hablando del tema de la idea de Cristo
En Colosenses es algo fenomenal. Colosenses, que dice que todas las cosas fueron por él hechas, él es la imagen, etc. Algo fantástico, pero lo vemos en la Biblia. Por eso es que nosotros creemos que Jesús es Dios. Y por eso es que creemos en la Trinidad. Entonces queremos hablar de la Trinidad. Y un versículo que es bueno para hablar de la Trinidad es ese versículo que dice, creo que está por ahí en Efesios 1, que habla del sello del Espíritu Santo. Desde que creíste, que oíste la palabra y que creíste en él, dice, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sello, y vamos a tomar ese versículo como base para hablar un poco de Trinidad y hablar un poquito de la obra del Dios Trino en la transformación del creyente. Ese es nuestro tema. Que seamos transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alguien dijo que Dios ama tanto a su Hijo Jesucristo, que quiso llenar el cielo con miles de millones de hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que vamos para enfocarnos ya más en el tema, vamos a ver qué es lo que es un sello. ¿Quién sabe lo que es un sello? El sello es una marca. Yo me acuerdo que mi papá mandaba cartas o encomiendas selladas. Entonces él tomaba, no sé si hoy día ya se conoce el lacre. El lacre es como una pasta roja así, eran como unos lapicitos así, rojos, que uno le prendía fuego y empezaban a caer así, gotita por gotita. Una masa así, tibia, que iba cuando tenía el fuego, y entonces dejaba una pelotita. Entonces ahí en esa pelotita se ponía un sello. Y el sello se marcaba ahí. Entonces cualquiera que rompiera ese sello, quería abrir el paquete, tenía que romper el sello. Bueno, dice la Biblia que Dios nos selló con el Espíritu Santo. Efesios 1 dice, y fui, desde que oísteis la palabra, que creísteis en ella, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Bueno, ahí tenemos la Trinidad. ¿Quién es el que sella? Dios el Padre. ¿Y cuál es el sello? ¿Con qué nos sella? Con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el sello? La imagen de Jesucristo. Cuando dice fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, significa que Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, pone el sello para que Cristo sea reflejado en cada creyente. Ese es nuestro estudio. Que somos transformados a la imagen de Él. Vimos el versículo porque el Señor es el Espíritu y dice, por eso es que dice nosotros, mirando acá la descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados cada día, a cada instante, a la imagen, como dice, somos transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, como en la misma imagen del Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces el Espíritu Santo está poniendo el sello. Nosotros vimos ya la obra interna que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos une eternamente a Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos creyentes, que somos salvos. Y está haciendo un tremendo trabajo. ¿Ya? Pero la obra del Espíritu Santo es fijar en cada creyente el sello de Cristo,
que Cristo se refleje en cada cristiano. Y lo va a lograr, aún a pesar de nosotros. Porque cuando veamos al Señor cara a cara, ya sea después que lo resucitemos o si no, no morimos y viene el Señor pronto, dice que le veremos tal como Él y seremos semejantes a Él. Esa es la labor más importante que el Señor está haciendo en la iglesia. Que cada cristiano se parezca cada día más a Cristo. Hubo 12 cristianos, que fueron sellados por el Espíritu Santo y fueron transformados. Ahora, ahí tenemos la Trinidad. Tenemos el Padre que nos sella con el Espíritu Santo para que el Hijo sea formado. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, le dijo: Gálatas insensatos, ¿cómo ustedes se pueden apartar de las cosas del Señor? Y les dice: yo sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el dolor que tenía el apóstol Pablo, que muchos cristianos no estaban siendo formados a la imagen del Señor Jesucristo. Y él luchó por eso que escribió la carta a los Gálatas, para que la imagen de Cristo sea impregnada en cada creyente, que es lo que está haciendo Dios. Bueno, el Espíritu Santo nos habla de la obra interna, pero para eso vamos a ver un poquito acerca de la Trinidad, para hacer una aplicación. Bueno, nosotros ya planteamos que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Una sustancia, una misma sustancia que subsiste en las tres personas. La misma sustancia tiene el Padre, la misma sustancia tiene el Hijo y la misma sustancia tiene el Espíritu Santo. Es la misma sustancia o la misma esencia, llámalo como queramos, una misma esencia. ¿Ya? O sea que la misma esencia tiene el Padre, la misma esencia tiene el Hijo, la misma esencia tiene el Espíritu Santo, porque los tres son Dios, pero son un solo ser en tres personas. Eso es la Trinidad. Estuvimos viendo las herejías que aparecen contra esa doctrina. Están los famosos solo Jesús, están los famosos unitarios, y son herejías. Es un Dios que no está en la Biblia. Pero nosotros, aunque no lo entendemos, creemos lo que dice la Escritura, que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a explicar un poquito más. Dios Padre es el origen. O sea, hay un orden en la Biblia que se menciona, por ejemplo, en Mateo 18, 28, 19, dice: bautizándolos, ¿ya? Cuando el próximo bautismo que vamos a tener, en ese bautizo se va a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que hay un orden y casi toda la Biblia está ese orden, pero no es un orden de superioridad ni de inferioridad, porque los tres son iguales. Los tres son eternos, los tres son Dios, los tres no tienen principio ni tienen fin, los tres son omniscientes, los tres son omnipotentes y son una sola esencia en tres personas. Es algo que nadie va a entender, pero la Biblia lo revela, que es así. Como en la familia hay un orden, hay una cabeza, hay un cuerpo, hay un orden, pero nadie es superior al otro. En el matrimonio, por ejemplo, los dos son una sola carne, pero hay uno que es la cabeza, hay otro que es el cuerpo, etc. Entonces, en Dios tenemos un orden que se llama orden de origen, ¿ya? Que el origen de todo, vamos a leerlo y vamos a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Es bueno que expliquemos con versículos. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Que el Dios Padre es el origen de todo. Pero eso no quiere decir que los otros no son eternos, ni son Dios.
sino que llaman, quizás los teólogos dicen un orden de origen. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Eso que nunca se nos olvide. ¿Cuántos dioses hay? Un Dios. Eso lo dice la Biblia. Solo hay un Dios, ¿ya? ¿Cuál es el Dios? El Padre, del cual, dice, del cual proceden, ¿cuántas cosas? Entonces el orden viene así. ¿De quién proceden todas las cosas? Del Dios Padre. ¿De quién proceden todas las cosas? Dice, y vosotros, o nosotros, dice, somos para Él, y dice después, un Señor. Hay un Dios Padre y hay un Señor. Aquí está hablando de Kyrios. Ese título solamente para Dios. En el Antiguo Testamento, ese nombre también era para Dios, Adonai. Hay un solo Adonai, un solo Kyrios. Y hay un solo Señor, que habla del Señor Jesucristo. Dice Jesucristo, dice. Hay un solo Señor Jesucristo, un solo Kyrios, un solo Adonai, un solo Jesucristo. Y dice que por medio por medio del cual son todas las cosas. O sea, Jesucristo es el creador. Pero ¿qué es lo que creó Jesucristo? Lo que viene del Padre. Es decir, el Padre es el creador y Jesucristo es el que dijo cómo se hiciera la creación. Cuando el Señor Jesucristo dijo, sea la luz, esa palabra salió del Padre, pero salió a través del Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son. Entonces, Dios creó todas las cosas por medio de Él, ya lo estudiamos con los ¿se acuerdan? Con Marcelo, lo estudiamos por medio de Él, dice, y para Él, sean principados, dominios, todo fue hecho por Él y para Él, de manera que Él es Dios, ¿ya? Entonces, tenemos un orden, ¿ya? Un orden de origen. El Padre es el creador, pero ¿cómo creó el Padre? A través del Hijo Jesucristo, el Verbo, el que dijo, en el principio era el Verbo era con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, el Verbo, Él ejecutó lo que viene del Padre. El Señor Jesucristo nos trajo la palabra del Padre, dijo, todo lo que el Padre me enseñó, eso os he enseñado. Entonces la palabra que traía Jesucristo, ¿de quién era? Del origen de todas las cosas, del Padre. ¿Ya? Entonces tenemos un solo Dios. Entonces, ahora, ¿cómo es esa unión entre esas tres personas? Bueno, tenemos que Jesucristo es el Hijo, es un orden por generación. Dios es Padre y Jesucristo viene del Padre. O sea, el Padre no viene del Hijo. O sea, el Padre generó al Hijo, pero generó al Hijo en una generación eterna, porque solo Dios es eterno. Entonces, Dios ha sido eternamente Padre, y para ser Padre eterno, su Hijo también tiene que ser eterno. Porque si hubo un tiempo que Cristo no existía, entonces quiere decir que Cristo no es eterno. Pero la Biblia nos dice que Cristo es eterno. Por lo tanto, aquí hay otro misterio que nunca se va a poder explicar, al menos aquí en la tierra, que el Padre es desde el mismo momento, porque aunque en la eternidad no existe el momento, porque no existe el principio, pero que lo entendamos nosotros, desde el mismo momento que el Padre ha sido Padre, ha sido el Hijo, ha sido Hijo. Entonces es un orden por generación. Hay un Padre y hay un Hijo. Y el Hijo es eterno como el Padre es eterno. Por eso que dice Juan, el que niega al Hijo, niega también al Padre. Y no hay una lógica más grande. Porque si yo niego que no hay un Hijo, no hay un Padre.
Y si yo digo que el Hijo no es eterno, entonces no hay un Padre eterno. Como dice en capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Y llamaba su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ya? Entonces hay un Padre que es eterno. Ahora, esta es una generación espiritual. ¿Ya? Es un hijo espiritual. Es un hijo que no tiene cuerpo, es espíritu igual que él. El verbo, que no se veía. Entonces, ahí tenemos la segunda persona de la Trinidad. Y la tercera persona viene del Padre y viene del Hijo. El Espíritu Santo es el aliento del Padre y del Hijo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesucristo resucitó, ya es Dios, es ese hombre ya deificado nuevamente? Mientras estuvo en la tierra nunca dio el Espíritu Santo a nadie. Pero cuando él resucitó, él le dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu. ¿Se acuerdan? San Juan. Él de sí. Entonces, ¿de dónde procede el Espíritu? Procede del Hijo. Por eso que el orden del Padre, Hijo y Espíritu Santo es un orden de procedencia. El Padre engendra al Hijo. Pero el Padre no tiene dos hijos. El Espíritu Santo Dios no tiene un hijo, que tiene un solo hijo unigénito. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, porque también es una persona, es el aliento del Padre y del Hijo. Pero vamos a leer un versículo para que se nos quede más fijo, porque uno no puede decir cosas tan profundas en el aire. Así que les invito a leer en el libro de Juan. Juan, capítulo 14, versículo 16. Fíjense cómo dice el Señor Jesucristo. Dice, es una promesa que el Señor Jesucristo hace de enviar, dice, a sus discípulos, dice que si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre, ¿ya? Y dice, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, dice que os dará otro consolador. El Señor Jesucristo ora al Padre y pidiendo un consolador. Consolador es un paracletos. Es otro igual a Jesucristo. Y paracletos significa enviado. Y enviado al lado de. Entonces Jesucristo envió al Espíritu Santo. Rogó al Padre para que viniera del Espíritu Santo, mandará otro consolador para que esté con vosotros, y dice, y para siempre. ¿Quién mandó al Espíritu Santo? El Señor. ¿Y de dónde estaba el Espíritu Santo? El cual está con el Padre. Por lo tanto, Dios Padre y Dios Espíritu Santo enviaron. Entonces, ¿cuál es la procedencia del Espíritu Santo? Es el aliento del Padre y del Hijo. ¿Ya? Dice ahora, fíjense para aquí, versículo 7, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero dice, está con vosotros y le ha conocido. Más adelante dice que os enviaré, dice el Espíritu, que procede del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Y procede del Hijo? Entonces, tenemos un orden de procedencia. Un orden no es que uno sea mayor que el otro. Cuando a mí me bautizaron, y cuando vayan a bautizar a las personas acá, van a ser bautizados en nombre de un solo Dios, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice,
En Él, no dicen los nombres, en el nombre, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. El Padre no es el Hijo. A veces nosotros nos equivocamos y nos simplemente oramos y decimos, Padre Celestial, te damos gracias porque tú moriste por mí en la cruz. ¿Qué murió por mí en la cruz? ¿El Padre? No. El Padre envió al Hijo que viniera a venir a la cruz. Y el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Cuando decimos que el Verbo se hizo carne, dice, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Entonces tenemos un orden de procedencia, pero es un orden donde se nombra Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. El Padre tiene un Hijo, que el Hijo es eterno como Él es eterno, y todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Porque el Padre, como dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5, el Padre le entregó todas las cosas que Él tiene. Todo lo que tiene Cristo es todo lo que tiene el Padre. No hay ninguna cosa que el Padre tenga que el Hijo no tenga. No sé si me entienden bien lo que quiero decir. O sea, el Hijo tiene todo lo que el Padre, menos una cosa. ¿Qué es lo que no tiene el Hijo? El Hijo no tiene el ser Padre. Pero el Padre no tiene lo que es el Hijo. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, los tres personas del único Dios verdadero, esas tres personas tienen toda la plenitud de la deidad. Son omniscientes, los tres omnipotentes, los tres creadores, los tres. El Padre trajo, entonces, ¿qué es lo que hace el Hijo? Bueno, quisiera hacer otra cosita más de la Trinidad, vamos poquito a poquito, ¿ya? Como todo ser vivo, nosotros somos ser vivo, tenemos una circulación, ¿ya? La mente está unida al alma nuestra y al cuerpo, ¿ya? Así de la misma manera Dios tiene una circulación. Entonces el Espíritu Santo vuelve al Padre, sale del Padre, pero vuelve al Padre. Igual el Hijo salió del Padre, pero dice ahora volvió al Padre. Entonces ellos están constantemente en una circulación. Bueno, los teólogos le llaman circununión. Hay dos corrientes teológicas que miran esta dinámica de Dios de dos formas parecidas. Los teólogos del occidente ven a Dios como un círculo, como que giran entre sí los tres. ¿Ya? El Padre, el Espíritu Santo se une al Padre y al Espíritu, y entre los tres están unidos. Aquí tenemos un ejemplo bien claro que tenemos en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, hablando de la segunda persona de la deidad por orden, ¿ya? Y dice, y el Verbo era con Dios. Aquí tenemos que el Verbo tenía una comunión con Dios. Y ahí dice en el original que están cara a cara. Están cara a cara. En una comunión de amor, una comunión de gozo, una comunión de perfección, en una unión eterna, en una armonía total, un balance perfecto. ¿Ya? Eso, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo como que se retroalimentan el uno al otro. En comunión, en esencia, en sustancia, en presencia, son un solo Dios. Como que circulan entre sí en una forma armónica. Como un coro que va en armonía, con excelencia de notas, que tienen un balance perfecto. Esa es una parte importante, y los teólogos del occidente dicen que están como los tres están como en un trono mirándose cara a cara. Me gusta más la definición de los teólogos de Oriente, de los griegos y todo eso, que Dios está
en una constante armonía, así como un coro, como una música que va circunvalando en todas las personas, se une uno con otro. Bien, entonces tenemos ya un poquito ya más o menos más fijo algo de la Trinidad. Ahora bien, vamos a nuestro tema. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Manda el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y ponga su sello. Él nos sella. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Dios Padre toma el Espíritu Santo y lo manda y sella. ¿Y cuál es el sello que pone el Espíritu Santo en cada cristiano? ¿Qué es lo que se debe, qué es lo que se ve? Eso se da mucho. El rey tenía un anillo con su sello. El Nerón tenía un anillo, salía su rostro. Entonces él tomaba así y ponía su sello. Y ahí estaba el sello de Nerón. Bueno, Dios toma su sello, que es el Espíritu Santo, y ahí está la imagen de su Hijo, para que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. Quiero que veamos dos cosas más. No le vamos a tener muchas cosas más porque tenemos que aprenderlo bien y conocer bien a nuestro Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que hace Jesucristo en la transformación? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Bueno, hay un versículo muy conocido que es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice? Ese versículo dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero ¿qué pasa? El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, el Hijo está en el seno del Padre porque son uno, dice, Él le ha dado a conocer. Ahí está la palabra exégesis, exegetón. ¿Ya? Jesucristo es la exégesis del Padre. ¿Cómo Jesucristo hace la exégesis del Padre? De varias formas. Una, Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios revelada. Porque tenemos que cuando Cristo vino al mundo, dice Dios en nuestro tiempo, habló a nuestros padres por los profetas, pero ahora en estos primeros días nos habla en el Hijo. La máxima revelación de Dios es Cristo. Jesucristo, por ser Dios, es la autorrevelación del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la máxima luz de Dios para nosotros los seres humanos. Y todo lo que Dios quiere revelarnos, nos revela a través de su Hijo. Nosotros cuando nos convertimos, conocimos al Hijo. Lo recibimos en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos selló para que el Hijo comience a ser formado en nosotros. Para que perdonemos como Cristo perdona. Para que tengamos misericordia como Cristo tiene misericordia. Para que seamos benignos como Cristo es benigno. Para que la persona de Cristo se mimetice en cada creyente. El creyente más espiritual es el creyente que se deja ser formado. Es algo que ni un cristiano puede hacer. Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor trae toda la palabra de Dios. Dice, las palabras que yo os he hablado no son mías. ¿Son de quién? De mi Padre que me envió. Todo lo que dijo el Señor Jesucristo es la palabra de quien proceden todas las cosas, del Dios Padre. Jesucristo dice, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo todo lo que el Padre me mandó. Entonces Jesucristo es la revelación de Dios, es la exégesis de Dios, porque Jesucristo pudo expresar todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios ama, todo lo que Dios desea. Cristo lo expresó el Verbo encarnado. ¿Cómo?
primeramente diciendo la palabra del Padre y en segundo lugar con lo que él hizo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Se pasó su vida haciendo el bien. Se entregó por los demás, sufrió por los demás, nunca tuvo nada para él, se dio en servicio por todos, como Dios, porque Dios es así. Dios no busca su gloria propia, porque el Padre le da gloria al Hijo. El Hijo le da gloria al Padre. Y el Espíritu Santo le da gloria al Padre y al Hijo. Dios, ninguna de las tres personas busca su propia gloria, sino que Dios se da por los demás. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Se entregó por nosotros. El Verbo se hizo carne y fue la exégesis de Dios porque nosotros le dimos cómo se entregó. ¿Cómo es Dios? Que nos entregó lo que más amaba, su Hijo amado, lo más precioso. Dios es un Dios que ama, que se da, que se entrega. Y Jesucristo lo vino a representar porque Él es Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo estruja, por decirlo así, para que lo entendamos, la mente eterna de Dios y nos trae la revelación de Dios. Nos habla y hace, lo más grande que hizo Jesucristo para mostrarnos quién es Dios es su muerte en la cruz del Calvario. Un Dios que ama tanto, que no le importó morir por nosotros con tan profundo dolor, con tal de que nosotros nos perdiéramos eternamente por su justicia infinita y eterna. Ese es Dios, ese es Jesucristo. Si nosotros dijimos, Dios mío, pero revélame algo más de ti, Él me diría, pero si yo te mandé a decir conmigo todo lo que yo quiero que tú sepas de mí. Mientras más conozcas a mi Hijo, más me vas a conocer a mí. Por eso que la Biblia dice crecer en la gracia y en el conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros crecemos más en el Señor, nosotros vamos a conocer más a Dios y el Espíritu Santo nos pone el sello. Ahora, Jesucristo hace la exégesis del Padre. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace la eisegesis del Padre. Vamos a leer un versículo en el mismo capítulo 14. ¿Alguien me lo lea, por favor? Perdón, ¿quién sabe lo que es la eisegesis? Cuando una persona lee un texto y toma el texto, lo estudia, lo lee 10 veces, 20 veces, ora y saca por aquí, un poquito para acá, un poquito para allá, ve el texto, ve el contexto, ve otros versículos paralelos y entonces puede decir exactamente lo que dice el versículo. Ese es un buen exégeta. El que dice lo que Dios dice en su palabra. Si hubieran buenos exégetas, no existirían tantos pensamientos diferentes. La verdad es una sola. No existirían tantas religiones. Porque una exégesis exacta de Dios, en la palabra de Dios, eso es una bendición. Así como yo puedo, o usted puede, o alguien que estudie la Biblia puede hacer una exégesis de un versículo de la Biblia, o de un libro, de un capítulo, Jesucristo hizo la exégesis de Dios. Jesucristo nos mostró exactamente quién es Dios, qué piensa Dios, cuáles son los anhelos de Dios, cuáles son los deseos de Dios, cuáles son las metas de Dios, qué es lo que Dios prefiere, qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Todo Jesucristo lo reveló. Entonces, Él hizo la exégesis, sacó afuera. Pero el Espíritu Santo hace la eisegesis. Toma la obra de Cristo. Toma lo que hizo el Señor y lo internaliza dentro del corazón de nosotros. Ya lo vimos en varias formas. Vimos que nosotros somos cartas de Cristo escritas por el Espíritu Santo. No con tinta, sino que con el Espíritu del Dios vivo. Su Espíritu escribió sus leyes en nuestras mentes, en su corazón. El Espíritu Santo internaliza la obra que hizo Jesucristo. Vamos a leer en los versículos 16
y 17. ¿Quién me lo lee? Y vamos a ver la eisegesis. Cómo Dios nos está transformando a través del Espíritu Santo. A ver, vamos. Dos versículos, 16 y 17. Dios nos dará el Padre y nos dará otro consolador para que esté con nosotros así. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Sí. Conoce. Sigue leyendo el versículo 18 y 19. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El versículo anterior al último que me leíste, ¿cómo dice? Que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Sí, el versículo 19. ¿Qué dice? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Dice, Él os enseñará, dice, más adelante. Él os enseñará todas las cosas. ¿Notaste? Sigue leyendo. Dice que os enviará el Consolador y Él os enseñará. En lo que lo buscas, donde ahí se enseñará, el Consolador es otro igual a Jesucristo. ¿Ya? Es un enviado por el Cristo y por el Padre para estar al lado de nosotros, para ayudarnos, para consolarnos, para ser nuestro abogado. Nosotros tenemos un abogado aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Tenemos un abogado en el cielo, que es Cristo resucitado. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué versículo es? ¿Ah? Versículo 26. Ya, léelo. Creo que es el 25 y el 26 parece, o el 26 y 27. Léelo, a ver, ¿qué dice? Más el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Más el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os hará, enseñará todas las cosas. Eso es la eisegesis. Sigue leyendo. Os recordará. Sí. ¿Sabe lo que significa recordar? Bueno, en latín, re es repetir, cor es corazón. Repetir en el corazón. El Espíritu Santo hace una obra en nuestros corazones. Cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que el Espíritu Santo nos trae la palabra de Él, Él nos enseña, no nos revela, sino que Él nos ilumina para que la palabra de Dios se internalice en tal manera en nosotros que nosotros nos parezcamos a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo hace la exégesis, hace la obra, saca lo que es del Padre, lo revela, y el Espíritu Santo hace la eisegesis, internaliza dentro de nosotros la palabra de Dios, nos revela a Dios, nos da testimonio que somos hijos de Dios. Nos fortalece con su Espíritu Santo y va formando también, enseñándonos a que nos parezcamos cada día más a Cristo. Bueno, vamos a seguir estudiando, pero voy a hacer una pequeña aplicación para terminar y como un resumen, el final, ¿ya? Que Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, nos sella con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, a través de la obra que hizo Cristo, nos forme la imagen del Señor dentro de nosotros.